¿Ya lo tienen, hermanos? Amén. Ok. Entonces, en nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, dice: la paz les dejo, mi paz les doy. Yo no se la doy a ustedes como la da el mundo. No se angustien ni se acobarden. Inclinamos nuestros rostros, hermanos, para orar. Gracias, Señor, por este momento, Señor, que hemos podido estar en tu presencia, Señor, que hemos podido, Señor, deleitarnos en ti, Señor. Gracias, Señor, porque tú eres todopoderoso, Señor, porque tú eres fiel, Señor, y tú cumples tus promesas, Señor. Gracias, Señor, por este momento, Señor, que han llegado, Señor, mis hermanos, Señor, para escuchar tu palabra, Señor, que han venido, Señor, abriendo de ti, Señor. Gracias por cada joven, Señor, que ha venido en esta tarde también, Señor, buscándote, Señor, anhelando tu presencia, Señor. Y aún aquel que ha llegado apenas aquí sin ganas, Señor, declaramos que saldrá, Señor, de aquí, Señor, con nuevas fuerzas y renovados, Señor. Gracias, Señor, que seas tú hablando en esta noche, Señor, y no yo, Señor. Nos ponemos en tus manos, Señor. Abre nuestro entendimiento, Señor, y ayúdanos, Señor, a poner nuestra mirada en ti, Señor, durante el mensaje, a no distraernos, Señor, sino a estar enfocados en lo que tú quieres hacer hoy en nuestras vidas, Señor, en el nombre de Cristo Jesús, Señor. Amén. Se pueden sentar, hermanos. Hoy, hermanos, regresando al capítulo 14 de Juan, versículo 27, gracias, hermano. Quiero que regresemos a ese pasaje. Dice: la paz les dejo, mi paz les doy. Y no se la doy a ustedes como la del mundo. No se angustien ni se acobarden. En este pasaje que acabamos de leer, Jesucristo aún no era crucificado, pero su momento ya se había acercado. Ya iba a ir para la cruz. Y Jesucristo le comienza a decir a sus discípulos que Él les dejaría su paz, pero les dijo que Él no la daba como el mundo la da. Cristo vino a darnos a nosotros también y a sus discípulos una paz que ellos no habían experimentado, una paz que ellos no conocían aún. En este mundo, no sé ustedes, pero en este mundo, cuando yo pienso en la palabra paz, pensando en este mundo que es muy materialístico y que le canta las riquezas, que dice que todo lo puedes, que todo puedes lograr, pienso yo mucho en la guerra. A veces, cuando uno va a la batalla, cuando está en el militar, hay dos equipos, ¿verdad? Está el lado bueno, el lado malo, están los dos enemigos, están luchando, pero cuando un lado en la guerra quiere darse por vencido, desea tener la paz con el otro lado, lo que hacen es muchas veces se ponen ahí, vienen con su banderita blanca y dicen: queremos la paz, ya no queremos guerra, ¿verdad? Pero Jesucristo no vino a darnos ese tipo de paz para que nosotros nos rindiéramos a nuestro enemigo. Tampoco vino a darnos paz que se asocia con la guerra, como este mundo. En este mundo, el mundo piensa que la paz es llegar a las riquezas, llegar a un nivel donde ya no tendremos problemas. Pero si le preguntamos a alguien qué significa la paz, la mayoría de las personas en este mundo diría que la paz es cuando no hay problemas, cuando todo va bien, cuando todo está perfecto. Pero la realidad es que esa no es la paz de Cristo. Esa no es la paz que nos vino a dar Jesucristo. Sin embargo, ¿cuál es la paz entonces que nos ha dejado Cristo? Que nos ha dejado a los jóvenes, que nos ha dejado a los ancianos, que nos ha dejado a cada uno de nosotros, desde el más pequeño hasta el más grande. Esa paz es la completidad, la totalidad, la seguridad en Cristo. La palabra paz significa en el hebreo ser completo, significa seguridad, el bienestar. La paz que Cristo nos ofrece es una paz
en la presencia de los problemas. Y sí, lo dije bien, en los problemas. Es una paz en medio de los problemas. La paz de Cristo no dice que no habrá problemas, sino que la paz de Cristo dice, aún en ese problema, aún en esa circunstancia que parece imposible, aún en ese lugar que no hay esperanza, ahí estoy yo y ahí está mi paz. Amén, hermanos. Y si quieren acompañarme a Filipenses 4:7. Gloria a Dios, aleluya. Cuando lo tengan me dicen un amén. 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 Dice, y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento cuidará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. Pero aún antes, un versículo antes de eso dice, no se inquieten por nada, más bien en toda ocasión con oración y ruego presenten sus peticiones a Dios y denle gracias. Entonces la paz en Cristo es la seguridad en Él, no en nosotros, en Él, en que Él es poderoso, en que Él tiene todo bajo su control, que Él es soberano, que Él todo tiene en sus manos bajo su control. Es una paz completa en Él. Y a veces nosotros pensamos, especialmente a veces los jóvenes cuando vamos conociendo de Dios, pensamos, oh, todo es blanco y negro. Pero la realidad es no todo es blanco y negro en esta tierra. Hay cosas que nosotros vamos a encontrarnos que va a ser gris y vamos a decir, ¿qué voy a hacer con esto, Dios? ¿Qué hago con esto? No sé qué pensar. Acá me dicen aquí, acá me dicen acá. Entonces, con Cristo podemos tener esa paz de que Él nos estará guiando por medio de cada área de nuestras vidas. En esos lugares dificultosos que sabemos que no está bien, pero también en esos lugares dificultosos en nuestra vida donde no sabemos qué hacer y necesitamos la guianza y el discernimiento de Dios. Así vamos a poder experimentar esa paz. Jesucristo, no sé si lo habían pensado de esta manera, pero Jesucristo vino a morir por nosotros para que pudiéramos conocer su amor, para que pudiéramos ser limpios de nuestros pecados, pero también vino a morir por nosotros para que podamos experimentar su paz, para que podamos experimentar completa totalidad y seguridad en nuestro Dios Todopoderoso. ¿Qué dice a ver? Y yo creo que muchos jóvenes se preguntarán, ¿y por qué Diana me está hablando de la paz? O sea, ¿qué tiene que ver eso conmigo? O los adultos también dicen, ¿y Diana qué? ¿Por qué se me antojó hablar de la paz? Pero, ¿saben, hermanos? Eso no fui yo, sino fue Dios que puso en mi corazón que les hablara de su paz. Porque a veces yo creo que es necesario recordar y es necesario que nuestros jóvenes sepan que no todo va a estar bien, que va a haber luchas, que va a haber pruebas, porque a veces pensamos al llegar a Cristo, lo aceptamos, nos bautizamos, caminamos con Él, pensamos que hasta ahí llegó, todo va a estar bueno, todo va a estar bien, todo va a estar perfecto, Él va a contestar todas mis peticiones, pero la realidad no es así. La realidad es que siempre va a haber lucha, siempre va a haber problemas, siempre, en cada momento. Nuestro caminar con Cristo no va a estar sin problemas. A veces vamos a tener aún más problemas por conocer de Cristo. A veces no le vamos a caer bien a la gente porque conocemos de Cristo. A veces nos vamos a sentir fuera, como que no pertenecemos a este mundo, aislados. ¿Por qué? Porque nuestros valores no son los mismos valores que a los del mundo. Y hermanos, no sé, pero unas cosas que debemos de pensar, y para que ustedes sepan que nuestro caminar no es fácil con Dios, es que globalmente cada 6 minutos, ahorita son las 7:59, de aquí en 6 minutos, dicen que un cristiano es martirado por su fe. O sea, ¿qué significa martirado? Significa
que sufre o es atormentado o hasta es matado por su fe. Cada 6 minutos. Imagínense aquí, cada 6 minutos ya se fue alguien, cada 6 minutos ya se fue otro. Eso es grave, hermanos. Globalmente está pasando esto todavía el día de hoy, a pesar de que antes, ya viene desde antes, pero ahorita todavía sigue, nomás que no es hablado tanto. También cada mes 722 actos de violencia son cometidos en contra de los cristianos, y esas formas de violencia vienen en secuestros, vienen en violaciones, viene en arrestos, viene hasta en matrimonios que los forzan a mezclarse con otros. Imagínense, cada mes 722 actos de violencia. ¿Ustedes creen que ellos, qué estarán pensando cuando les pasa todo esto? ¿Tendrán la paz de Cristo? También se dice que Corea del Norte y el Medio Oeste es el país número 1 donde hay más persecución en contra de los cristianos. Hasta el día de hoy sigue en primer lugar Corea del Norte. Pero nosotros sabemos que en Cristo podemos vencer, que en Cristo, a pesar de que vengan los problemas, su paz está con nosotros en medio de esa persecución, en medio de esa violencia, en medio de ese país que no ama a los cristianos. Y por eso quiero traerles eso a su conciencia, que la paz para ellos tienen paz. Si están firmes con Dios, ellos tienen paz, a pesar de todos esos actos de violencia y a pesar de que cada uno está siendo mártir cada 6 minutos. Ellos tienen su paz, porque ellos han experimentado la paz de Cristo que los llena y los completa y que no hay vuelta para atrás, hermanos. Y si quieren ir a 1 Samuel 1, 7 al 9, ustedes lo pueden buscar. Yo no lo voy a leer, pero ustedes lo pueden leer ahí si gustan o lo pueden anotar. Un personaje bíblico en la Biblia que tuvo problemas y que podemos ver que de verdad, o sea, no va a haber ningún cristiano sin problemas. Un ejemplo es una persona que se llamaba Ana. A lo mejor ya han oído escuchar de Ana. Ana era esposa de Elcaná y ella era creyente en Dios, pero ella tenía un problema. Y este problema todavía sigue el día de hoy para algunos de nuestros familiares, para algunos en nuestros hogares. Ella no podía tener hijos, ella era estéril. Entonces, lo que pasaba en su hogar es que su esposo Elcana tenía 2 mujeres. Y la otra mujer, cuando se reunían, venía el año, le hacía, se puede decir, bullying a Ana. Le hacía burla, la torturaba, decía, oh, tú no puedes tener hijos, tú no puedes hacer esto, mira mis hijos, yo ya tengo tantos. Y la hacía sentir tan mal hasta que llegaba al punto que ya no le daba hambre y se ponía a llorar. Y su marido le decía, ¿por qué estás triste, Ana? ¿Por qué? Si me tienes a mí, ¿no soy suficiente yo? Entonces podemos ver que Ana tenía un deseo, deseaba tener hijos. Ese era el problema de ella entonces. Pero lo precioso de Ana fue que ella fue al templo y fue a hacer un voto con Dios y le dijo a Dios que si le daba un hijo se lo iba a dedicar toda su vida y ese hijo iba a ser Samuel. Pero lo chistoso que a mí me hace reír es que ella estaba tan aferrada con Dios y desahogándose con Dios que hasta entró el sacerdote y pensó que estaba borracha. Le dijo, oye, ¿tú qué haces aquí borracha? Vámonos, no, eso aquí no se hace. Y ella dice, no estoy borracha, sino que estoy desahogando mis penas a Dios. Estoy desahogándome en la presencia de Dios. Y eso, para mí, es cuando Ana recibió la paz de Cristo al deshogar y dejar sus cargas ante sus pies, al saber que se lo entregó al Dios Todopoderoso. Amén, gloria a Dios. Otro personaje
segundo personaje bíblico que podemos ver que tuvo problemas también en sus vidas fue David. Y sé que tenemos a un David aquí. Pero sí, fue David. Él fue el rey escogido de Dios después del rey Saúl. Pero como estamos hablando de problemas, él también tenía un problema. El profeta Samuel vino y oró por él y lo ungió. Le dijo, tú serás el próximo rey. Pero, como sabemos, el rey Saúl no le gustó. No le gustó que David iba a tomar ese lugar, porque él ya se había alejado de Dios. Entonces el rey Saúl deseaba matar a David. Y hasta una vez, si lo quieren buscar en 1 Samuel 19, del 9 a 2, David estaba tocando el arpa para Samuel. Y para Saúl, Y Saúl, que se enoja y le entró un espíritu malo y le arrojó como el cuchillo, la daga, a David. Y David tuvo que salir huyendo de ahí y fue a ver a su esposa y le dijo, esposa, me acaban de tratar de matar. Y la esposa le dijo, tienes que huir, David, porque mañana serás hombre muerto. Entonces podemos ver, aunque David se le había dicho, tú eres escogido, tú eres el ungido de Dios, aún tuvo problemas. Enseguida el rey ya quería matarlo, enseguida tuvo que salir corriendo. Y no acabaron sus problemas ahí. Él también tuvo tentaciones. Después, más adelante, él mató a alguien porque le gustaba la mujer y le mató la esposa a su amigo. Todo eso es un problema que él tuvo, que él desarrolló también. Y aún si nos regresamos a Saúl, como Saúl lo quiso matar, en 1 Samuel 21, hasta David empieza a tener un poquito de incertidad y le empieza a decir al hijo del rey Saúl, que era amigo con David, le dice, ¿sabes qué? ¿Por qué me pasa esto? ¿Por qué? Dice, ¿yo qué le he hecho al rey? ¿Yo qué le he hecho para que me odie tanto? ¿Yo qué le he hecho? Yo no le he hecho nada. Entonces podemos ver que David tuvo un problema con la incertidad. Él estaba luchando con la incertidad. Él también estaba luchando con la tensión sexual después. También estaba luchando con que casi lo mataban. Si vamos a otro personaje, a Pablo y Silas, y se encuentra en Hechos 16, 22 al 25, si lo quieren buscar. Ahí también podemos ver otro ejemplo de alguien en la Biblia que también tuvo problemas. Y ese fue Pablo y Silas. Ellos iban rumbo a la oración y se encontraron con una mujer con un espíritu de adivinanza. Y ella empezó a burlarse de ellos. Oh, ellos son hijos del Rey Altísimo. Y empezó a hacerles burla. Y se dice que ya lo había hecho. Y se enojó Pablo. Y que le dice, en el nombre de Cristo, sal fuera de ahí. Que le dice a ese espíritu. Y que sale ese espíritu. Y por causa del evangelio, porque él estaba haciendo la voluntad de Dios, echando fuera demonios, predicando la palabra, como muchas otras veces también, terminó en la cárcel. Pero lo hermoso también de Pablo es que aun cuando estaba en la cárcel, él podía adorar y alabar a Dios. Y eso es hermoso, hermanos, porque yo creo que Pablo también tenía esa paz. Él también tenía esa paz de Cristo. Él podía adorarlo ahí en medio de ese problema, a pesar de que lo estaban tratando de lastimar, de torturar en la cárcel, metiéndolo injustamente. Él todavía ahí con las cadenas adoraba y exaltaba el nombre de Dios. Amén. Otra persona muy famosa que hemos oído en la Biblia es Job. Y Job, como muchos sabemos, él perdió su familia, uno tras otro, las riquezas, ni tuvo tiempo de respirar. Enseguida venía uno, se murió tus hijas,
se murió tal persona, se quitaron tus ganados, te perdiste tus riquezas. No había un pause, no había una pausa. Entonces Job, él luchó con la pérdida. Y eso es algo que nosotros a veces también luchamos, con la incertidumbre de David, que no sabemos por qué cosas malas luego pasan, o decimos por qué pasa esto. Y también con pérdidas, perdemos nuestro trabajo, perdemos a un ser querido, perdemos a nuestra mascota a veces. Yo sé que a mí me duele si pierdo mi mascota, pero otra persona también que puede ser ejemplo para nosotros y animarnos de que ellos también tuvieron problemas fue Jesucristo mismo. ¿Saben? Vamos a Lucas 22, 41 al 44. Cuando lo tengan, me dicen un amén. 22. Y dice, amén. Entonces se separó de ellos a una buena distancia, se arrodilló y empezó a orar. Padre, si quieres, no me hagas beber este trago amargo, pero no se cumpla mi voluntad, sino la tuya. Entonces se le apareció un ángel del cielo para fortalecerlo. Pero como estaba angustiado, se puso a orar con más fervor, y su sudor era como gotas de sangre que caían a la tierra. Hasta Jesucristo mismo tenía luchas, hermanos. Él era completamente hombre y completamente Dios. Y sabemos que ahí mismo el texto nos está diciendo que Jesucristo, tanto era su agonía, tanto estaba debilitado por lo que iba a hacer en la cruz, que tuvo que venir un ángel para fortalecerlo. Imagínense nosotros vamos a pasar problemas y necesitamos que Cristo venga y nos fortalezca a nosotros. Necesitamos que Él venga y renueve nuestras fuerzas, porque a veces vamos a querer tirar la toalla. Vamos a decir, ya no quiero más de Cristo, ya no quiero hacer esto, ya no quiero ir a la iglesia. Pero debemos de seguir, hermanos. Los animo a seguir. Así mismo como Cristo fue fortalecido, nosotros también hay que fortalecernos en Él. Y podemos ver también la angustia de Jesucristo cuando dijo, Padre, si pudieras pasar este vaso de mí. Jesucristo mismo le decía a Dios el Padre, Padre, tengo que pasar por esto. Pero enseguida Él se paró y hizo la voluntad de Dios y dijo, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Y así nosotros también debemos hacer, hermanos. Así mismo, cuando nosotros sentamos que vamos a tirar la toalla, cuando nosotros pensamos que ya no podemos más, que sabes que mis amigos están haciendo esto, yo quiero ir a hacer lo que ellos hacen, es cuando necesitamos regresar nuestra mirada a Cristo, regresar a la paz que Dios nos ha dado y decir, ¿sabes qué? No, yo voy a seguir adorando, yo voy a seguir adorando a Dios, orándole a Dios, yo voy a seguir confiando en Él y voy a seguir haciéndolo con mi último suspiro. Y tanto, otra cosa que podemos ver en la agonía de Jesucristo es que tanto fue su agonía que hasta su sudor era como la sangre. La sangre es más gruesecita que el sudor. Y tanto fue la agonía de Jesucristo que cuando se estaba fortaleciendo, cuando estaba orando más porque se sentía más débil en ese momento y estaba tratando de hacer la voluntad de Dios, cayeron su sudor como gotas de sangre, hermanos. Así que Jesucristo es el mayor ejemplo para nosotros, para seguir adelante, para saber que hemos vencido, que podemos seguir hacia adelante. Si vamos a Juan 16:33, vayan conmigo, por favor. Cuando lo tengan, me dicen un amén. Ahí podemos ver lo que Jesucristo les dice a sus discípulos y cómo los anima.
Les dice, yo les he dicho estas cosas para que en mí hayan paz. En este mundo afrontarán aflicciones, pero anímense, yo he vencido al mundo. En ese versículo la palabra de Dios dice que en el mundo va a haber problemas, va a haber aflicciones, pero Dios mismo, su Hijo de Dios, Jesucristo, nos anima a seguir adelante. Y en Él va a estar nuestra fuerza y la paz para ser completos en los momentos de prueba. Y yo sé que como jóvenes a veces tenemos problemas también, aunque los adultos digan, ellos qué problemas van a tener, ¿verdad? Pero sí tienen problemas, tienen luchas ellos, y más como jóvenes, porque a veces nuestros amigos, nuestras amistades están haciendo drogas, nuestros amigos, nuestras amistades andan en pandillas, y nosotros queremos ser como ellos, nosotros no queremos be left out, we don't want to be outcast, no queremos ser echados fuera, queremos estar en ese ciclo, sino que van a decir mis amigos, porque yo no ando haciendo las mismas cosas. Entonces ellos tienen luchas, también en la familia hay luchas. Como jóvenes a veces están en casas, en hogares donde hay violencia doméstica, donde los padres se están peleando, donde los padres se están golpeando, donde los padres no se respetan, donde ellos se sienten aislados en medio de estar en el hogar, porque a veces los papás no tienen tiempo para ellos, a veces ellos andan trabajando y los dejan solo mucho tiempo. Ellos también tienen necesidades, ellos tienen problemas también. Ahorita con todo lo que ha estado pasando en el mundo, ya no se puede confiar en las escuelas, lo que está pasando. So many shootings, tantas tiroteos alrededor en las escuelas primarias, en las high schools. Uno nunca sabe qué es lo que va a pasar. Y aún en medio de esa escuela donde va a haber un tiroteo, o donde hubo un tiroteo, o donde no sabemos qué va a pasar, ahí están nuestros jóvenes. Y ellos tienen que saber que su esperanza está en Cristo. Y que a pesar de lo que esté pasando en la escuela, Dios está ahí con ellos. Que el Dios de la paz nunca los dejará solos. También hay tensión sexual. Es la verdad. A veces vamos a querer a un joven, vamos a querer a una muchacha tanto. Y esto es no solamente para ellos, sino para todos también. Porque a veces piensan que el amor es hacer lo que ellos están haciendo, es compartir lo mismo que ellos, pero ese no es amor. El verdadero amor de Cristo es el que espera, es el que los anima a acercarse a Dios. Y a veces va a haber esa tentación de decir, ¿sabes qué? Yo quiero a esa muchacha, yo quiero a ese muchacho, yo me quiero ir con ellos, yo quiero irme a divertirme, yo quiero hacer muchas cosas, ya planeé todo un futuro con ellos, pero se nos olvida si ellos están haciendo la voluntad de Dios, si ellos son las personas que nos van a acercar a Dios o nos van a alejar a Dios. Y a veces como jóvenes, incluyéndome a mí, a veces es difícil porque uno quiere hacerle caso a las amistades, quiere hacerle caso a lo que siente, pero no todo lo que sentimos, no todo lo que queramos hacer es la voluntad de Dios. Y debemos pedirle a Dios discernimiento y debemos orarle a Él y pedirle esa guianza. Yo, cuando estaba más joven, porque estoy joven todavía, yo tuve problemas en la secundaria. En la secundaria empecé a darme cuenta de que yo tenía dolor en mi corazón y a lo mejor yo no lo reconocía entonces y me tomó unos años para reconocerlo, pero yo crecí en un hogar sin padre, nomás con mi mamá. Entonces eso me acercó a una relación cercana con mi mamá, pero con el tiempo, ¿saben? Como les dije, siempre hay problemas. Mi primer problema fue que mi papá se fue. El segundo problema fue que a mi mamá le dieron infartos, le dieron como strokes. Entonces yo a los 9 años ya estaba luchando
con Dios. A pesar de haber crecido en un lugar cristiano, a pesar de haber conocido a Dios, yo todavía necesitaba más de Dios y confiar más en Él y experimentar esa paz con Él, porque en ese momento no tenía paz. En ese momento yo no sabía qué pensar. Yo era joven, yo era una niña. Yo decía, ¿y qué si se muere mi mamá? ¿Qué me va a pasar a mí? ¿Y qué si le pasa algo? ¿Yo a dónde voy? ¿Voy a ser hija de gobierno? I'm going to go to foster care. ¿Qué va a ser de mi vida? Pero en medio de todos esos años de la high school y middle school, tuve que aprender a meterme más con Dios. Tuve que aprender a seguir a Dios, a entregarle todas mis cargas. Porque también tuve que aprender a tomar refugio en Dios. Tuve que aprender por mí misma que tengo que ir ante la presencia de Dios y entregarle todo lo que yo sentía. Y así mismo nosotros, Dios conoce cada lucha que cada uno de nosotros estamos pasando. Él conoce lo que está pasando en casa. Él conoce lo que nos duele. Él conoce si alguien nos está haciendo bullying. Él conoce si nos estamos lastimando porque sentimos dolor. Cuando yo era joven, llegué a un punto que yo ya no quería ni vivir. Me puse deprimida, yo estuve triste y no sabía ni las palabras ni cómo decirlo. Yo nomás lo sentía dentro de mí, porque yo aún era chica, no podía ponerle palabras a mis sentimientos bien. Pero lo único que yo sabía era que yo me sentía así, con un vacío, con un dolor dentro de mí. Y tuve que entregárselo a Dios. A pesar de que caminaba con Dios, yo sé que algunos de ustedes a lo mejor aquí no han estado caminando con Dios o ya han estado caminando con Dios, pero como les digo, siempre va a haber pruebas, siempre. Pero la clave está en entregar esas cargas a Dios para poder experimentar la completidad, la totalidad, la total seguridad en Jesucristo. Amén, hermanos. Quiero decir una reflexión para ustedes. Quiero cerrar con una pequeña reflexión sobre alguien en la vida real también que experimentó con problemas. Y estos problemas no era cualquier problema, era un problema grave. No sé si han oído hablar de Corrie ten Boom, pero Corrie ten Boom era una holandesa cristiana. Y ella y su familia vivieron durante el tiempo del Holocausto. Y el Holocausto, era un movimiento masivo de asesinato durante la Segunda Guerra Mundial. Y the main target, la objeto principal era matar a los judíos. Era eliminarlos del mundo, del planeta. Ellos no los amaban. Ellos querían deshacerse de ellos. Los nazis no los amaban. Y, ¿saben? Corrie ten Boom, ella y su familia, como eran cristianos, holandeses, ellos le ayudaban a los judíos. Y hicieron un lugar en su casa que lo volvieron un lugar secreto. Y ahí, cuando recibían a los judíos, los llevaban y los escondían y les daban de comer y les daban techo y lugar ahí. Y leían la Biblia juntos y los animaban y se animaban el uno al otro. Pero un día hicieron una redada en la casa de Corrie ten Boom y los descubrieron. Y se los llevaron a Corrie ten Boom y a toda su familia a los campamentos donde tenían a todos los judíos, donde los torturaban, donde los tenían como esclavos. Y a pesar de eso, a pesar de que Corrie ten Boom fue llevada a ese lugar y vio mucha gente morir enfrente de sus ojos, vio cómo los fusilaban, vio cómo tanta violencia vio ella siguió esperando en Dios. Aun cuando se murió su hermana, aun cuando se murió su papá, aun cuando se murieron sus
familiares, ella seguía confiando en Dios. Aleluya. Yo no sé, pero cómo ella sobrevivió, pero ella dice que dentro de toda esa oscuridad, dentro de toda esa violencia que estaba pasando, lo que la animaba era su creencia en Dios, era su fe en Dios, era su paz en Dios. Y saben, ella fue la única persona que sobrevivió dentro de su familia, que se fue, la llevaron al campamento. Ella fue la única sobreviviente y que pudo salir del holocausto y siguió su vida normal y siguió adorando a Dios. Pero imagínense, hermano, es casi como lo que le pasó a Job. Perdió todo, perdió su casa, perdió su hogar, perdió su familia, y aún así podía adorar y glorificar a Dios y animar a otros. Y ella compartió su historia con muchos más para que ellos también pudieran tener esperanza en Jesucristo, en nuestro Dios todopoderoso. Y una frase que me encanta a mí de ella es la que dice: cuando un tren pasa por un túnel y se oscurece, no tiras el boleto y te sales del tren. Te sientas tranquilamente y confías en el conductor. Imagínense aquí, jóvenes, que ustedes están sentados, así como están, adentro de un tren. Van sentados adentro de un tren, vamos a pasar por un túnel. Ustedes no se van a salir, ya me voy a bajar aquí en esta parada, ok, adiós. No van a hacer eso, sino que van a seguir sentados tranquilamente, confiando que solamente es un túnel y va a pasar para el otro lado y van a llegar a su destinación. Y así mismos con nosotros, el tren es la vida, nuestro caminar con Dios, que va pasando y pasando. Y cuando llegamos al túnel es donde llegan los problemas, llegan los momentos de tristeza, llegan los momentos de desánimo, llegan los momentos que ya no podemos más, pero no nos bajamos del tren. Esa es la meta, no bajarnos del tren, sino confiar en el conductor de ese tren, que es Jesucristo. Él es el conductor de nuestras vidas, de nuestro caminar con Dios. Podemos seguir adorándolo, confiando en Él y estar tranquilos que al salir de ese túnel, a salir de ese momento, se dice ese season en life, en inglés, hay temporadas de tristeza, hay temporadas de lucha. Cuando pasemos por cualquier temporada, sea buena o sea mala, podemos estar confiados en que Cristo está con nosotros y que Él nos proveerá la salida para nosotros. Podemos tener completa paz en Jesucristo. Salmos 46:10 dice que debemos de estar quietos y saber que Él es Dios. Dice, estar quietos y saber que yo soy Dios. Así mismo como están ahorita, bien quietos, así quiere Dios que estén en las luchas, en las pruebas, pero también de rodillas, adorándole a Dios, no parando su alabanza. Así que esta noche, a cada joven, a cada persona que está aquí, yo quiero animarles a que sigan confiando en Dios a pesar de lo que pase, a pesar de que si sus padres son muertos, a pesar de que si sus padres son arrebatados, a pesar de que si perdemos a un ser querido, a pesar de que haya problemas, haya presión de amistades, seguir confiando en Dios y agarrarnos de esa confianza en Él, de poder decir, yo tengo la paz completa en Él y voy a estar tranquila en medio de este problema y voy a seguir hacia adelante. Así que, hermanos, ahorita vamos a tomar un momento para poder buscar de Dios. Y yo animo a toda aquella persona que quiera buscar de Dios, que quiera ser renovada en esta noche, que quiera simplemente entregar cargas a Dios, porque yo sé, yo necesito de Dios y yo sé que todos los días yo necesito entregarle una carga y que todos los días quiero seguir con Él y estar a cuentas con Él y necesito su ayuda. Y así como ese ángel vino a Jesucristo, así necesito yo
Que Jesucristo venga cada día, cada minuto y cada noche para restaurarme y fortalecerme en los caminos de Él. Así que, hermanos, aquel que quiera ser fortalecido en esta noche, comience a adorar y empiece a adorar a Dios y a orarle a Él y acompáñeme. Gracias, Señor, por este momento, Señor, que tú has estado aquí,